Amigos míos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy bastante bien, feliz, contento porque esta es la segunda parte de lo mejor que se ha visto en Espacio Libre. Vamos a iniciar con Ricardo García porque nos hablará sobre las barreras en la discapacidad. Suena bastante interesante, ¿no lo creen, amigos míos? Mi vale, una meta para cada generación, porque no es lo mismo que mi abuelito, que mi papá, que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Mayeri, tradiciones curiosas en México, por supuesto que las hay. Mi Roy Tobón, fantasías sexuales, vaya, muchachito, ¿qué estás diciendo? Aranza nos va a hablar sobre las famosísimas nenis. Andy nos va a decir qué onda con la incertidumbre, ansiedad y existencialismo. ¿Qué onda con su tema? Está bastante raro, ¿no? Y como parte del mes de la diversidad, César, reivindicación, tomar la palabra joto. ¿Qué está pasando ahí, gente? Y Diego Salamanca nos hablará sobre las formas diversas de vivir la masculinidad. ¡Comenzamos! El ser humano siempre ha encontrado dificultades en su vida diaria que pueden muchas veces limitar sus actividades. Lo anterior lo percibimos en quien tiene alguna discapacidad, como puede ser la visual, intelectual, motriz, auditiva o psicosocial. Hoy les quiero platicar como persona con discapacidad visual de nacimiento, las barreras que me he encontrado a lo largo del tiempo y que han impedido de cierta forma o han dificultado algunas de mis actividades. Estas barreras han incluido el apoyo en las escuelas, también en los medios de entretenimiento. He tenido que utilizar las barreras arquitectónicas que se refieren a los espacios a los cuales muchas veces no podemos acceder por su infraestructura, y las barreras de actitud, que es un tema muy importante también. A continuación les voy a platicar un poquito sobre las barreras sociales. Nos encontramos, por ejemplo, con la participación, que muchas veces se ve limitada en algunos lugares en los cuales se desarrollan ciertas actividades en las que no están incluidas las personas con alguna discapacidad. Otro punto son los estigmas, prejuicios y la discriminación que existe. Dentro de la sociedad, estas barreras pueden incluir las ideas o prejuicios que muchas veces las personas tienen sobre la discapacidad. Muchas veces se llega a pensar que incluso esta discapacidad puede ser originada por algo malo que hicieron y fue algo que les tocó pagar con la discapacidad, y además se piensa que no pueden las personas con discapacidad hacer tal o cual actividad, o la falta de capacidad para comportarse en sociedad del modo que se espera o está establecido, e incluso puede verse como algo que se puede curar o prevenir, o como una tragedia personal. Otro punto que me parece importantísimo son las barreras de comunicación. Este tipo de barreras incluyen a quien tiene discapacidad auditiva, del habla o entendimiento, es decir, las personas con discapacidad intelectual, y por lo mismo utilizan distintas formas para comunicarse, diferentes a las que estamos acostumbrados habitualmente. Algunos ejemplos de este tipo de obstáculos pueden ser el uso de la letra pequeña en texto, las dificultades para acceder a quienes utilizan un lector de pantalla para la computadora o el celular, o la nula disponibilidad de información para quienes utilizamos el sistema Braille, que es un sistema de lectoescritura para las personas con discapacidad visual. Y también para las personas con discapacidad auditiva se incluye la falta de disponibilidad de videos que no tengan subtítulos y comunicaciones orales que no estén acompañadas de interpretación manual, como puede ser la lengua de señas mexicana. Además, para quienes tienen discapacidad intelectual, cualquiera que ésta sea, el uso del lenguaje técnico es una gran barrera para ellos, porque no comprenden los conceptos que a nosotros nos tomaría 1 o 2 minutos entender. Por eso es importante no utilizar frases largas o palabras muy rebuscadas, porque podrían convertirse en otra barrera. Y bueno, pasamos ahora a las barreras arquitectónicas. Se trata de obstáculos estructurales que impiden o incluso bloquean totalmente la movilidad a distintos espacios a los cuales nosotros no podemos acceder, impidiendo de este modo el traslado de forma parcial o total.
Por ejemplo, podríamos mencionar el uso de escalones que impiden el acceso a una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, los obstáculos podrían ser los toldos que se utilizan en muchos negocios para cubrir el sol, los teléfonos públicos que nos encontramos a mitad de la calle, las alcantarillas destapadas o las ventanas que muchas veces vemos fuera de la pared. Y en general se considera una barrera arquitectónica todo aquello que impide el desplazamiento por toda la ciudad o en los transportes públicos. Como conclusión, el mensaje que quiero transmitirles en esta ocasión es que por favor nos ayuden a evitar todas estas barreras que muchas veces dependen de la misma sociedad. Si hay espacios públicos inclusivos, el trato igualitario y dar las mismas oportunidades de estudiar y trabajar y relacionarse, además de permitir a las personas con discapacidad de que disfruten del entretenimiento y ocio dependiendo de sus gustos, de esta forma estaremos eliminando las barreras de cualquier discapacidad. Una meta para cada generación. Cada generación va cambiando con el paso de los tiempos. En cada una encontramos retos diferentes basados en lo que vivimos al día a día dependiendo de nuestra edad. Por ejemplo, nosotros los millennials, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase "no alcancé terreno" o el típico "¿qué es Afore y para qué sirve?"? Si bien, hoy quiero compartirte un poco a manera de comparación cómo nuestros propósitos, estilos de vida y metas van cambiando con el paso del tiempo. Para eso, empezamos a analizar un poco la generación de nuestros papás. Ellos crecieron creando cada uno diferentes futuros. Por ejemplo, los que estudiaron se chutaron hasta el doctorado. Solo 2 hijos porque está complicada la cosa y por supuesto terrenos heredados. En cambio, en la época de nuestros abuelos probablemente lo más cercano a la estabilidad era tener terrenos, ya sea para construir un futuro o bien para un patrimonio en las futuras generaciones. Pero este tema no va en torno a los terrenos como tal, sino como un sinónimo de estabilidad y quizás estatus. Hablamos de una etapa totalmente diferente a la actual, donde antes tener 10 hijos era tan común o que no había aún un desarrollo tecnológico como hasta ahora. Estábamos reparándonos en todos los niveles de una guerra, había muchísima inestabilidad económica y aún así con todas esas limitantes, esta generación dejó como herencia el ejemplo de que el compromiso para salir adelante existe y que a pesar de tener pocas herramientas para lograr un futuro más estable, nos dejan paso a nuevas eras de restablecer un nuevo camino para forjar a futuras personas capaces de cambiar su entorno en la sociedad, de ser proactivos. Nuestros papás han tenido que adaptarse en todos los sentidos, pero sin duda un talón de Aquiles para algunos es la mera ola tecnológica. Y sin duda lo están haciendo fenomenal, pues ya no están subiendo contenido a las plataformas, adentrándose a las nuevas formas de expresiones culturales y unos hasta siendo referentes de. En cambio nosotros, los millennials, crecimos con diferentes ideologías, patrones de conductas, estilos de vida, metas, como por ejemplo el tener hijos. Muchos han adoptado la idea de los perrijos y hay algunos que solo un hijo está más que bien. Pues bien, analizamos las situaciones de diferentes maneras poniendo en prioridad nuestra salud mental, algo que anteriormente se veía muy poco, o bien analizando nuestra estabilidad económica y muchos factores más. Por eso la pensamos tanto. Estamos creando nuestro futuro buscando la libertad y creando nuevos caminos para lograrlo, ya sea siendo nuestros propios jefes, haciendo contenido o adaptándonos a una carrera, a nuestra manera, con el fin de tener un futuro mejor. Una visión diferente del mundo que nos permita desarrollar nuestras capacidades sin tantas limitantes. Nuestra meta de vida sería más estabilidad mental, económica y de relaciones, vivir con lo suficiente y disfrutar de la vida extraordinariamente. Así es como cada generación va dejando huella en este mundo, adaptándonos a lo que la vida nos va permitiendo día a día. A ustedes, mis futuras generaciones, sin duda les toca disfrutar de la ola digital, volverse creadores de expresiones, contenido y estilos de vida. Les toca abrir paso a las próximas personitas que visiten esta Vía Láctea, consideren la salud mental como prioridad. Las pasiones sí permiten vivir establemente y crean mucho en ustedes y en los sueños. Recuerden, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Disfruten, vivan y dejen huella. Sean legendarias generaciones. Los mexicanos somos muy alegres y nos encantan las fiestas. Cualquier pretexto es bueno para reunirnos y armar una buena pachanga. Además, somos un país lleno de riquezas culturales y en cada uno de nuestros estados se llevan a cabo diferentes celebraciones
y ferias que nos llenan de júbilo y color. Existen unas celebraciones que son muy curiosas, por no decir extrañas, y sorprenden a los visitantes que las presencian por primera vez. Así que ve empacando tus maletas porque te voy a dar un tour por las celebraciones más curiosas que tenemos en México. Noche de los Rábanos. Oaxaca es un estado lleno de vida y folclore. Entre todas sus festividades hay una que destaca por su belleza y originalidad, la Noche de los Rábanos. Cada año, el 23 de diciembre, se dan cita los hortelanos y floricultores de la entidad para exhibir sus mejores diseños realizados con rábanos y hojas secas, o sea, las hojas de la mazorca del maíz. La primera vez que se celebró este acontecimiento fue en 1897 y las figuras realizadas en rábano estaban relacionadas con las fechas navideñas, el nacimiento, los 3 Reyes Magos, entre otros. Actualmente se premia a los mejores artesanos al terminar la exposición y se realiza una fiesta con música y juegos pirotécnicos. Desfile de los Locos. Esta curiosa fiesta se lleva a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, el primer domingo después del Día de San Antonio, 13 de junio. Las personas se disfrazan de personajes de caricaturas, de películas, políticos o cualquier famoso y salen a las calles así vestidos. Día de Muertos en Pomuch. Si bien la celebración del Día de Muertos en México es todo un acontecimiento y un agasajo para los turistas en el pueblo de Pomuch, Campeche, se realiza un ritual muy peculiar. A los 3 años de que una persona fallece, se sacan sus huesos del ataúd, se limpian y se lavan con cal. Posteriormente se envuelven con un manto bordado y se guardan en un osario, o sea, un recipiente donde se guardan los huesos. Según las creencias, esto se hace para dar aire a los difuntos y permitir que regresen a visitarnos. Cada año se debe bordar una nueva tela y se deben envolver los huesos. De lo contrario, los seres queridos no pueden venir. Pelea de tigres. Este ritual se realiza en una comunidad de Acatlán, en Guerrero. Las personas de la zona creen que entre más peleas haya, más posibilidades de una buena lluvia habrá. Las familias se organizan y tienen peleas en equipos. Los participantes son hombres de 7 a 40 años y se visten de tigres para el evento. Platícame, ¿a cuál celebración te gustaría asistir? Concluyo con esta frase icónica del líder espiritual. Una vez al año ve a algún lugar en el que nunca hayas estado. Dalai Lama. Ay, un momento, espéreme. Sí, neni, está disponible todavía. Sí, entrego en el Gallito o en el centro. ¿Dónde te queda, neni? Bueno, mientras me contesta. La pandemia nos ha traído tantas cosas nuevas y nos ha demostrado que estudiar en línea es una opción hoy en día. Que el cubrebocas ya es un accesorio de nuestra vida y también ha venido a cambiar el mundo del emprendimiento. Así, es el boom, el 100%. Y por falta de empleo, ya sea porque hicieron un recorte en la empresa en donde trabajabas, cerró el lugar donde estabas y eso vino a afectar cañón a todos, tanto a hombres como a mujeres. Y recalcando a las mujeres, han buscado salir adelante, ya sea por su familia, sus hijos, para salir adelante en sus estudios o simplemente para apoyar en casa. Y estas chicas, con su dispositivo móvil y con sus datos, han buscado la forma de iniciar su negocio dedicándose a las ventas en línea, en redes sociales, y no precisamente debe de ser cosas nuevas, sino que también pueden vender cosas usadas, como la carriola del bebé que ya no se usa, maquillaje nuevo, muebles usados, toppers nuevos y hasta su misma ropa que puede estar en buen estado. Y te preguntarás, ¿pero por qué nenis? Esto se da por el modo tan particular en la que se expresan al hacer un negocio, un business, una venta. Y al principio este término de neni por un tiempo fue un poco misógino, pero hoy en día ha cambiado su significado para valorar y resaltar el emprendimiento femenino de la actualidad. Hoy en día las nenis han salido adelante con innovación, creatividad y esfuerzo en momentos difíciles.
y así han encontrado una nueva cara del emprendimiento y se ha convertido hoy en día en una tribu en donde se defienden a capa y espada y se apoyan entre ellas mismas. Por ejemplo, si una de ellas ya no tiene producto, puede conseguirlo con otra neni y no queda mal en su venta. Hacen lo que sea por sus clientes, porque el cliente es primero. Así que no hagamos menos a las ninis. Es un modo de sacar adelante los estudios o a la familia o simplemente para apoyarlos en casa. Y les ha funcionado bien. Y te apuesto todo lo que quieras que alguna vez has sido una nini. Así que, bueno, pues voy a contestar mi teléfono porque me andan buscando y de seguro ya quieren sus productos. ¿Qué pasó, neni? Sí. Nuestra mente es una cosa viciosa, capaz de escribir una canción, realizar operaciones complejas, recordar sucesos que vivimos hace un par de años o memorizar el teorema de Pitágoras, que yo ya olvidé porque nunca lo volví a ocupar, pero hay mucha gente que aún lo topa. Y también, en lo más profundo, solemos encontrarnos con ciertos gustos o aficiones que de pronto pueden hacernos ruido por los tabúes y por no estar informados del tema. Me refiero a las fantasías sexuales. Y aunque no soy especialista porque estudié algo distinto a la psicología, he tenido interés al respecto. ¿Pero qué son? Bueno, son una expresión de nuestros deseos y sí, aunque muchas veces queramos reprimirlas porque se nos hacen raras, son parte de nuestra naturaleza. O sea, tú, las personas que vas a ver mañana, tus superiores en la jerarquía laboral y yo, las tenemos. Pues son más comunes de lo que podríamos imaginar. Y aunque el punto no es gritarle a todo el mundo cuáles son las nuestras, no es usual que se mencionen en las pláticas con la pareja sexual porque aún son temas tabú y porque implican temas muy personales. Sumando que muchas veces parecieran ir en contra de nuestra ideología o moral. ¿Por qué? Según el psicólogo social Justin Lehmiller, las principales fantasías sexuales tratan de sexo grupal relacionadas al poder, duro contra el muro pues, no monogamia o flexibilidad erótica, por lo que obviamente suele tornarse un tema incómodo. Pero, ¿por qué fantaseamos con situaciones que van contra nuestra moral? Sencillo, porque sabemos que es justo eso, solo algo imaginario y que podemos tener cierto control sobre ello. La mayoría de las personas fantasea con sonidos, sensaciones o cosas visibles. Pueden venir a nuestra mente en cualquier momento, una fiesta, una cita con nuestra pareja e incluso durante una junta importante de trabajo. Lo importante es aprender a vivirlas sin vergüenza y aceptar que es una oportunidad de autoconocimiento. También es necesario conocer y mencionar que no es obligatorio que se vuelva realidad. Recuerda que hay factores importantes a tomar en cuenta en cualquier relación, ya sea sexual o no, sobre todo que debe ser consensuado y ético. Si cumple con esas dos palomitas, ten por seguro que llevarla a cabo te dirigirá a tener una vida sexual más libre, responsable y placentera. Y aunque no las lleves a cabo, lo más valioso es reconocerlas y aceptarlas como parte de nosotros sin culpa. Eso también nos ayudará a llevar una vida más en paz con nuestros pensamientos. Güey, ¿cuántas veces hemos visto el meme del Chimps y nos quedamos pensando, sí, compa, te entiendo, yo también tengo ansiedad? También he pensado tanto las cosas al punto de llorar. También he sentido que algo terrible me va a pasar y no es mi sentido arácnido. Y también siento mucha angustia. Y es que muchas veces enfrentarnos al mundo es una tarea que requiere de mucha rudeza, cabeza fría, inteligencia, herramientas emocionales y si no las tenemos, llegan las crisis existenciales, que pueden durar poquito o toda la vida dependiendo de cada persona. Pero realmente, ¿qué es existencial y el existencialismo? Para poder entender este concepto nos vamos a remontar a un planteamiento de Descartes que hemos oído millones de veces. Pienso, luego existo, que considera la idea como base del conocimiento de la realidad. Sin embargo, cuando el naturalismo de finales del siglo XIX le dio la vuelta a esta frase, ahora se convierte en un existo, luego pienso. Es decir, se plantea la existencia sobre la esencia, lo que pone sobre la mesa el cuestionamiento constante sobre el sentido de la vida. Es así como hasta el siglo XX surge esta corriente cuya base es la búsqueda constante del fundamento de nuestra existencia, que desemboca en la angustia generada por la propia absurdidad del mundo. Este pensamiento tiene tres escuelas. La primera analiza la existencia desde una perspectiva cristiana encabezada por Kierkegaard y Marcel. La segunda, agnóstica, con pensadores como Heidegger y Camus. Y la postura atea, propuesta por Sartre.
Al final, el existencialismo nos lleva principalmente a tomar conciencia de que, como seres humanos, estamos inmersos en el mundo y la pregunta constante sobre el sentido de nuestra vida es lo que nos llevará hacia la plena comprensión de quiénes somos y qué queremos hacer. Ya sabemos que pensar y pensar y pensar y pensar genera angustia y ansiedad, pero desde el existencialismo nos puede llevar a conocer la raíz de nuestra condición humana, nuestra libertad e incluso llegar a encontrar el significado de nuestra vida. ¡Ey, pero no se confunda, compi! Si su crisis es larga, la terapia también puede ayudar y muchísimo. El lenguaje es importante, con él nos comunicamos y definimos, incluso creamos realidades que luego transmitimos a los demás. En este sentido, los avances en la sociedad van incluyendo y excluyendo términos, y con el tránsito puede producirse mucha confusión. Se dice que la palabra joto para designar a los homosexuales en México comenzó a usarse cuando en la vieja cárcel de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación, había un espacio donde metían a todos los hombres afeminados o de apariencia poco masculina, y que de esa forma amenazaban un régimen heterosexual y militar como lo fue la época porfirista en el país. Este espacio era la crujía Jota, y por eso a todos los hombres encarcelados en ella eran llamados los jotos. Y todos los homosexuales, incluso aquellos que no eran encarcelados, eran llamados de la misma manera, de forma peyorativa, una marca que servía para recordarnos, como sociedad, que las disidencias sexuales merecíamos un castigo por atrevernos a ir contra la heteronorma. Dice Pedro Lemebel que tenemos cicatrices de risas en la espalda. Es aún muy fácil para el público heterosexual usar la palabra joto para señalar y burlarse, lo mismo que la palabra puto. Para todos aquellos que dicen que una palabra no daña, hay que recordarles constantemente que puto puede ser la última palabra que alguien oye antes de morir por un crimen de odio. Sin embargo, como colectivo ha comenzado un proceso de reapropiación de insultos para darle la vuelta, tomar con orgullo aquello que creían podría dañarnos para utilizarlo como arma a nuestro favor, además de ser una forma ingeniosa de desmontar al interlocutor. La reapropiación del insulto es un acto de reivindicación política. Cuando nos reapropiamos de un insulto, lo que hacemos es darle la vuelta, abrazar con alegría aquello con lo que otros aspiraban a estigmatizarnos, dejando claro que no sentimos ninguna vergüenza ni deshonra por aquello que intentan afearnos. Al hacer bandera de la ofensa, no solo se desactiva el insulto y se desmonta el ataque, sino que además se le da la vuelta a la tortilla, poniendo en evidencia a quien intentaba herir. Los insultos funcionan como el dinero o como el prestigio. Solo tienen valor mientras el grupo se lo otorgue. Así que si el propio colectivo insultado pasa a autodenominarse con el término con el que se le intenta ofender, el insulto deja de funcionar. Conocer y recordar el origen de estas palabras es una forma de reivindicar y mantener vivas las luchas políticas que nos han traído hasta aquí. Desde que tengo memoria me he topado con una serie de reglas sobre cómo ser un hombre. No recuerdo cuándo firmé ese acuerdo, pero las reglas me perseguían todo el tiempo y parecía crucial que las cumpliera. Debían de gustarme el fútbol y el lodo. No podía jugar con muñecas ni ver la serie Wings. Debía mostrar fortaleza física en los deportes. No podía usar vestidos, faldas, brillos o nada colorido y sobre todo debían de gustarme las mujeres. Durante años intenté seguir las reglas al pie de la letra. Usaba colores masculinos, iba a clases de fútbol, tenía pocas amigas, jugaba a los Power Rangers, platicaba actividades de fuerza como el gocha o las carreras. Lo cierto es que aunque algunas de ellas me gustaban bastante, había reglas dentro de la masculinidad que detestaba, pero que seguía haciendo porque toda mi vida me habían dicho que eso era lo que yo debía hacer. Poco a poco, y tras un largo proceso psicológico y de autodescubrimiento, comencé a probar las cosas que me llamaban la atención, que incluso ya hacía y no admitía por vergüenza. Así empecé a descubrir que había muchas cosas femeninas de las que disfrutaba ampliamente. Cuidar mi aspecto, ver películas de princesa, leer libros de romance, escuchar a Taylor Swift, tener amigas, ponerme mascarillas. La lista era infinita, aunque aún continuaba haciendo cosas varoniles, me di cuenta que también podían gustarme cosas que eran femeninas. Lo mejor de todo fue darme cuenta de una verdad sorpresiva, inesperada y reconfortante. No importaba cuánto rosa usara, qué tantas canciones de divas pop me supiera o incluso si me gustaban otros varones, seguía siendo un hombre. De igual forma, empecé a encontrar y seguir a una cantidad enorme de hombres que vivían su masculinidad de maneras diversas. Por supuesto que seguían los futbolistas, filósofos y bomberos, pero hallaba también nadadores olímpicos que disfrutaban de tejer suéteres, actores que lucían fabulosos usando un vestido, drag queens que disfrutaban de vestirse de forma femenina, incluso hombres que no tenían pene. A pesar de su diversidad, diferencias y formas de presentarte, todos seguían siendo hombres.
Eran distintos a mí, pero eso no los hacía menos valiosos o importantes. Ya fueran bailarines, maquillistas o luchadores, ninguno dejaba de ser masculino a su manera, ni era menos hombre que el otro. Así que estoy aprendiendo a hacer y descubrir lo que me gusta, sin importar si la sociedad cree que eso me hace menos hombre. Me di cuenta que mi masculinidad es simplemente un atributo de mi persona y no una caja que me limita. Creo que he descubierto que el maquillaje, los vestidos, el romance y los corazones son tan de hombres como las carreras, el fútbol, los pantalones y las luchas. Ninguno nos hace más o menos hombres. Somos individuos complejos y diversos con gustos que van más allá de lo que la sociedad ha definido como masculino. Es muy valioso para mí comenzar a descubrir el mundo de esta manera, sin dividirlo entre cosas de hombres o cosas de mujeres, simplemente aprendiendo a disfrutar de lo que me hace sentir cómodo, seguro, feliz y sobre todo, yo mismo.